Llevo 11 años trabajando a 60 metros de altura, solo, de noche, con el viento del mar de Japón golpeándome la cara. Nunca tuve miedo de caer. El miedo de verdad lo aprendí a nivel del suelo, en una planta abandonada donde los tanques de fermentación seguían burbujeando 21 años después de que los apagaran. Me llamo Seuno, aunque todos en el puerto me dicen, grúa. Original, ya sé. Trabajo en el puerto de Busan desde 2013, mantenimiento de grúas pórtico, esas estructuras enormes que levantan contenedores de los barcos como si fueran cajas de zapatos. Mi rutina es simple, subo antes del amanecer, reviso cables, engraso poleas, cambio rodamientos, bajo cuando el sol ya pegó fuerte. A veces me toca el turno de noche, y entonces la cosa cambia. A 60 metros, solo, con el oleaje negro abajo y las luces de Busan como un circuito impreso a lo lejos, aprendes a estar cómodo con el silencio. O más bien, aprendes que el silencio no existe. Siempre hay algo, el acero dilatándose, un cable tensándose, el agua golpeando el muelle. Ruidos que tienen explicación. Eso es lo que me gusta de las máquinas. Todo tiene una causa. En octubre del año pasado, la empresa me mandó a Japón. Un cliente en el puerto de Chiba necesitaba una evaluación técnica de unas grúas viejas que querían modernizar y yo tenía experiencia con ese modelo específico. El trabajo duró 3 días. Al cuarto, tenía un vuelo de vuelta a las 9 de la noche y toda la tarde libre. Fue Takeshi, el ingeniero local que me había acompañado esos días, quien mencionó la planta. Estábamos almorzando en un combini cerca del puerto, comiendo onigiri sobre el capó de su camioneta, cuando le pregunté si había algo interesante que ver en la zona. Me miró raro, como calculando si yo era el tipo de persona adecuada para lo que iba a decir. Hay una planta de Kikkoman abandonada cerca de Noda, dijo. Cerró en 2003. Dicen que 3 operarios del turno de noche desaparecieron y nunca los encontraron. La empresa selló todo, pero nunca demolieron el edificio. Se limpió los dedos con una servilleta y añadió, casi como si no quisiera darle importancia, los tanques de fermentación siguen llenos. Nadie los vació. Yo me reí. Le dije que sonaba a argumento de película mala. Él no se rió. Me pasó la ubicación por Line y me dijo que fuera antes de que oscureciera. No le pregunté por qué. Debí hacerlo. El tren desde Chiba hasta Noda tardó poco más de 1 hora. Luego caminé unos 20 minutos por una carretera secundaria bordeada de campos de arroz ya cosechados, con los tallos cortados asomando del barro como huesos pequeños. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo dulzón y orgánico que se fue haciendo más fuerte conforme me acercaba. Era el olor de la soja fermentada, pero concentrado, espeso, como si alguien hubiera derramado litros de salsa en el asfalto y el sol lo hubiera cocinado durante años. La planta apareció al final de un camino sin asfaltar. Era más grande de lo que esperaba. Un edificio principal de hormigón gris con ventanas alargadas, la mayoría rotas, y 2 naves laterales conectadas por pasarelas metálicas elevadas. Todo rodeado por una valla metálica oxidada con carteles de prohibido el paso que el tiempo había vuelto casi ilegibles. La valla tenía un agujero enorme en la esquina norte, cortado limpiamente. Alguien entraba ahí con regularidad. Entré por el hueco de la valla a las 4 de la tarde. El sol de octubre en Japón es engañoso, parece que queda mucho día, pero cae rápido. Calculé que tenía al menos 2 horas de luz. Más que suficiente para echar un vistazo y largarme. El patio exterior estaba cubierto de maleza. Hierbas altas, amarillentas, crecían entre las grietas del hormigón. Había una carretilla volcada, completamente naranja de óxido, y una fila de bidones de plástico azul apilados contra una pared. Algunos se habían deformado con el calor de muchos veranos y parecían caras aplastadas. La puerta principal del edificio estaba cerrada con una cadena, pero la puerta lateral,
la de carga, estaba entreabierta. El rail metálico por el que se deslizaba estaba torcido y la hoja colgaba en diagonal, dejando un hueco de medio metro por el que me colé agachándome. Adentro, el olor me golpeó como algo físico. Imagínate el olor de la salsa de soja, pero multiplicado por 100 y mezclado con humedad, moho y algo más que no supe identificar. Algo biológico. Como fruta pasada pero más oscuro, más profundo. Me ardieron los ojos los primeros segundos. Respiré por la boca y seguí. La planta baja era una nave diáfana enorme. El techo debía estar a unos 12 metros, sostenido por columnas de hormigón manchadas de salitre. Había maquinaria abandonada por todas partes, cintas transportadoras detenidas a mitad de recorrido, embotelladoras con brazos mecánicos congelados en posiciones absurdas, como bailarines interrumpidos. La luz entraba en ángulo por las ventanas rotas y dibujaba rectángulos dorados en el suelo de cemento. Polvo flotando en cada rayo. Hasta ahí, todo normal. Una fábrica muerta. Había visto decenas. Los tanques estaban al fondo, en una sección elevada a la que se accedía por una escalera metálica. Eran 6, cilíndricos, de acero inoxidable, cada uno de unos 4 metros de diámetro y casi el doble de alto. Tenían válvulas, manómetros, tuberías que iban y venían entre ellos como un sistema circulatorio. Todo cubierto de una película marrón pegajosa. Me acerqué al primero y apoyé la mano en la superficie. Estaba tibio. No caliente, no frío. Tibio. Como la piel de alguien que acaba de levantarse de un sillón. Aparté la mano despacio. Me dije que tendría una explicación, la radiación solar acumulada en el metal, la fermentación residual generando calor. Cosas lógicas. Cosas de ingeniero. Entonces lo oí. Un sonido suave, rítmico, que venía de dentro del tanque. No era burbujeo. Era más lento que eso. Era como respiración. Una inhalación larga, una pausa, una exhalación. Pegué la oreja al acero. El metal transmitía el sonido con claridad perfecta. Algo dentro de ese tanque sellado se expandía y se contraía con un ritmo que no tenía nada que ver con la química. Me separé. Miré la válvula superior. Estaba cerrada con llave y la llave no estaba. Toqué el segundo tanque. También tibio. El mismo ritmo. El tercero, igual. Los 6 tanques respiraban al unísono, como un solo organismo con 6 pulmones de acero. Quise irme. Les juro que quise irme. Pero soy ingeniero, y hay algo en mi cerebro que no me deja aceptar una anomalía sin entenderla. Es lo mismo que me mantiene colgado de una grúa a 60 metros revisando un rodamiento que suena raro cuando cualquier persona normal bajaría y llamaría a otro. Es terquedad disfrazada de profesionalismo. Saqué el teléfono y grabé un audio de 30 segundos pegando el micrófono al tanque. Lo reproduje. En la grabación no se oía nada. Solo un zumbido estático muy leve. Volví a pegar la oreja al tanque, la respiración seguía ahí, clara, inconfundible. Grabé otra vez. Reproduje. Nada. Como si el sonido existiera solo para mí, solo en contacto directo con el metal. La luz estaba cambiando. Los rectángulos dorados en el suelo se habían vuelto anaranjados y se estiraban hacia el este. Calculé que quedaba menos de 1 hora de sol. Decidí recorrer el resto de la planta rápido y salir antes de que oscureciera. Subí por una escalera interior al segundo piso. Aquí estaban las oficinas y la sala de control. Los escritorios seguían en su sitio, con papeles encima, formularios de producción, hojas de cálculo impresas, un calendario de pared abierto en noviembre de 2003. Había tazas de café en las mesas. Una tenía aún restos secos de café en el fondo, una costra marrón oscura agrietada como tierra de desierto.
Quien trabajó aquí se fue sin recoger nada. O no le dieron tiempo. La sala de control tenía una ventana panorámica que daba a la nave de los tanques. Desde arriba se veían las tapas superiores de los 6 tanques, circulares, con sus sellos y sus válvulas de presión. Me quedé mirando. Y entonces noté algo que desde abajo no había podido ver. En la tapa del tanque número 4, el sello de seguridad estaba roto. No oxidado, no degradado por el tiempo. Roto. Como si algo lo hubiera empujado desde dentro con una fuerza enorme. El metal estaba combado hacia arriba, con los pernos doblados en ángulos imposibles para la presión interna normal de un tanque de fermentación. Yo he trabajado con acero toda mi vida. Conozco lo que la presión le hace al metal. Esos pernos no se doblaron por gas acumulado. Se doblaron por algo que empujó con dirección y propósito. Y había algo más. Alrededor del sello roto, en la superficie de acero, había marcas. Surcos finos, paralelos, como arañazos. Pero demasiado regulares, demasiado espaciados. 5 surcos. La distancia entre ellos era exactamente la misma. Saqué fotos con el teléfono. Las amplié. Cada surco tenía una profundidad de quizá 2 milímetros en acero inoxidable de grado alimentario. Necesitarías una herramienta industrial para hacer eso. O algo que yo no quería imaginar. Fue en ese momento cuando oí el segundo sonido. No venía de los tanques. Venía del pasillo detrás de mí, del lado de las oficinas. Un golpe suave. Luego otro. Luego un tercero. Rítmicos. Como pasos. Pero no eran pasos normales. El intervalo entre cada golpe era demasiado largo, como si lo que caminara tuviera piernas mucho más largas que las de una persona. O como si se moviera de una forma que no implicaba caminar exactamente. Me quedé inmóvil junto a la ventana. Los golpes se detuvieron. El silencio que vino después fue peor que el sonido. Porque en ese silencio, sentí algo que no puedo explicar técnicamente, la certeza absoluta de que algo me estaba mirando desde la oscuridad del pasillo. No lo veía. No lo oía. Pero lo sentía en la nuca, en los brazos, en esa parte del cerebro que es anterior al lenguaje y que solo sabe decir una cosa: corre. No corrí. Quiero decir, no inmediatamente. Porque mi cuerpo hizo algo extraño, se paralizó. No es una metáfora. Literalmente no podía moverme. Los músculos de las piernas estaban rígidos, como si se hubieran convertido en parte del suelo de hormigón. Duró quizás 5 segundos, pero fueron los 5 segundos más largos de mi vida. Cuando recuperé el control, me di la vuelta despacio, muy despacio, hacia el pasillo. No había nada. Solo oscuridad. Las oficinas no tenían ventanas al exterior en esa sección y la poca luz que quedaba no llegaba hasta el fondo del corredor. Pero el olor había cambiado. Ya no era solo soja fermentada y humedad. Había algo nuevo. Algo dulce y metálico al mismo tiempo, como sangre fresca mezclada con miel caliente. El olor venía del pasillo. Pulsaba, como si tuviera su propio ritmo, como si respirara igual que los tanques. Encendí la linterna del teléfono. El haz de luz recorrió el pasillo. Puertas abiertas a ambos lados, oficinas vacías, un dispensador de agua volcado, el suelo lleno de papeles hinchados por la humedad. Al fondo, la pared. Nada más. Pero en el suelo, justo donde el pasillo terminaba, había algo que hizo que el estómago se me subiera a la garganta. Una huella. Una sola. Impresa en una capa fina de polvo y mugre acumulada durante 2 décadas. No era una huella de zapato. Era descalza, y era enorme. Mucho más grande que cualquier pie humano que yo haya visto. Los dedos eran demasiado largos, y había solo 4. La impresión era profunda,
como si lo que la dejó pesara mucho más de lo que su tamaño sugeriría. Y estaba fresca. El borde estaba nítido, sin polvo acumulado encima. Lo que fuera que dejó esa marca había estado ahí hacía muy poco tiempo. Miré atrás. La ventana panorámica de la sala de control seguía ahí, y a través de ella, vi los tanques abajo. La luz del atardecer era ya casi horizontal y teñía todo de un rojo sucio. Y entonces vi que la tapa combada del tanque 4 se había movido. Estaba más abierta que antes. No mucho. Quizá 3 centímetros más. Pero estaba seguro porque las fotos que había tomado antes seguían en mi teléfono y las comparé ahí mismo, con las manos temblando tanto que casi se me cae el aparato. Algo había abierto ese tanque un poco más mientras yo estaba en el segundo piso. El sol ya casi tocaba el horizonte. La nave se estaba llenando de sombras que parecían tener volumen, peso propio. Los rincones dejaron de ser rincones y se convirtieron en espacios donde cualquier cosa podía estar esperando. Sentí el frío por primera vez. No el frío del exterior, que era suave, otoñal. Un frío diferente. Interno. Como si algo estuviera sacándome el calor del cuerpo desde los huesos hacia afuera. Tomé la decisión de bajar y salir por donde había entrado. La escalera estaba en el extremo opuesto al pasillo, junto a la entrada de la sala de control. Caminé hacia ella. Cada paso mío resonaba en el silencio con una claridad obscena. Llegué al primer escalón y miré hacia abajo. La escalera descendía hasta la nave principal, y desde mi posición podía ver el espacio entre los tanques. El suelo entre el tanque 3 y el tanque 4 estaba mojado. Brillaba con la última luz, viscoso, oscuro. No era agua. Era demasiado espeso, demasiado oscuro. Y se extendía desde la base del tanque 4 hacia la puerta lateral por donde yo había entrado, como un camino. Como un rastro. Bajé los escalones intentando no hacer ruido, lo cual era imposible porque la escalera era metálica y cada paso sonaba como una campana en aquella nave vacía. El rastro oscuro en el suelo era más visible desde abajo. Tenía unos 30 centímetros de ancho y la textura de algo vivo, gelatinoso. No era salsa de soja. Era más espeso, más oscuro, casi negro, y cuando me acerqué lo suficiente, vi que se movía. No fluía. Se movía. Pulsaba. Se expandía y se contraía al mismo ritmo que la respiración de los tanques. Como si fuera parte de ellos. Como si fuera su sangre. No lo toqué. Algo en mí, algo anterior a la razón, me dijo que tocar esa sustancia sería un error irreversible. Rodeé el rastro pegándome a la pared y avancé hacia la puerta lateral. Estaba a unos 20 metros. Los recorrí mirando al frente, resistiendo la urgencia animal de girar la cabeza hacia los tanques. Pero a medio camino, el sonido cambió. La respiración se detuvo. Los 6 tanques dejaron de respirar al mismo tiempo, y el silencio que cayó sobre la nave fue tan absoluto que oí mi propia sangre circulando, el líquido sinovial en mis rodillas al flexionarse, el roce de mi chaqueta contra mis costillas. Y luego, desde el tanque 4, un sonido nuevo. Un sonido que no debería existir en ningún contexto que yo pueda entender. Era un lamento. No humano. No animal. Era como si el acero del tanque estuviera sufriendo, como si el metal mismo tuviera nervios y alguien los estuviera arrancando uno por uno. Un sonido agudo y grave al mismo tiempo, que vibraba en frecuencias que sentía en los dientes, en los ojos, en el centro del pecho. Duró 5 segundos. Luego, silencio otra vez. Y después, un chapoteo. Algo pesado cayendo dentro del tanque a un líquido denso. O algo pesado saliendo. Caminé más rápido. La puerta estaba a 10 metros. A 5. La luz exterior ya era solo un resplandor morado en el horizonte, y la nave estaba casi completamente a oscuras.
La linterna de mi teléfono era un disco patético de luz blanca que no iluminaba nada más allá de 3 metros. Llegué a la puerta. Me agaché para pasar por el hueco. Y en ese instante, sentí algo en la espalda. No un toque. No un golpe. Fue como si una mano enorme, húmeda, caliente, se posara en mi columna vertebral con una delicadeza obscena. Cada dedo, y eran 4, lo supe por los 4 puntos de presión, se curvó lentamente sobre mis vértebras, como probando mi forma, como un ciego leyendo braille. La temperatura era exactamente la misma que la de los tanques. Tibia. Como algo que simula estar vivo pero no lo está del todo. No me di la vuelta. Quiero que entiendan esto. No me di la vuelta. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que mirara, que la curiosidad se había convertido en un impulso físico tan fuerte como el dolor. Pero no miré. Me agaché más, pasé por el hueco de la puerta, y la mano se deslizó por mi espalda hacia arriba, por mi cuello, hasta que el último dedo rozó mi nuca justo cuando salí al exterior. El contacto dejó un calor que tardó horas en desaparecer. Un calor que no era calor exactamente. Era más como una marca. Como si algo me hubiera etiquetado. Corrí. Crucé el patio, pasé por el agujero de la valla, corrí por el camino sin asfaltar hasta la carretera. No miré atrás ni una sola vez. Corrí hasta que llegué a una gasolinera con luces fluorescentes y gente y coches y ruido, y me quedé ahí de pie, jadeando, con las manos en las rodillas, mientras una señora mayor me preguntaba en japonés si estaba bien. No supe qué contestar en ningún idioma. Llegué al aeropuerto de Narita con el tiempo justo. No llamé a Takeshi. No llamé a nadie. En el avión, me quité la chaqueta y la revisé en el baño. En la espalda, a la altura de la columna, había 4 marcas oscuras. No estaban quemadas en la tela. Estaban impregnadas, como si algo hubiera traspasado las fibras y dejado su huella a nivel molecular. Intenté lavarlas con agua y jabón en el diminuto lavabo del avión. No salieron. Tiré la chaqueta a la basura en el aeropuerto de Himae. Durante 3 semanas, me desperté cada noche a las 3 de la madrugada exactas con el sabor de la soja fermentada en la boca. Un sabor espeso, vivo, que no desaparecía por mucho que me lavara los dientes o bebiera agua. Duró 21 días y luego paró. No gradualmente. De un día para otro, como si un interruptor se hubiera apagado. Investigué después. Encontré un artículo en un periódico local de Chiba de diciembre de 2003. Los 3 operarios que desaparecieron trabajaban en el turno de noche del área de fermentación. Sus uniformes aparecieron doblados junto al tanque número 4. Solo los uniformes. Los zapatos, los cascos, los guantes. Todo ordenado, como si se hubieran desvestido con calma antes de desaparecer. La investigación policial no encontró nada. No había signos de violencia, no había sangre, no había pistas. El caso se cerró como desaparición voluntaria múltiple. 3 personas que decidieron quitarse la ropa y dejar de existir al mismo tiempo. Claro. 3 semanas después de tirar la chaqueta, recibí un mensaje de Takeshi por Line. Solo decía, ¿tocaste los tanques? Le contesté que sí. Me dejó en visto. Al día siguiente borró su cuenta. Han pasado 6 meses. Sigo trabajando en las grúas de Busan. Sigo subiendo a 60 metros de noche. Pero ahora, cuando apoyo la mano en el acero de la grúa para sentir las vibraciones del motor, a veces, durante un segundo, noto algo más. Un ritmo debajo del ritmo mecánico. Una respiración. Aparto la mano y desaparece. Pero cada vez tardo un poco más en apartarla. Cada vez, la tibieza del metal se siente un poco más familiar. No sé qué había en esos tanques. No sé si sigue ahí o si se fue conmigo.
Solo sé que hay cosas que fermentan durante décadas en la oscuridad, y que cuando finalmente las tocas, una parte de ellas se queda en tu piel para siempre.